96.5. Bien, señores, vamos de inmediato con el comentario de Eury Cabral. Adelante, Eury. Gracias, Julio. Gracias a todo el país. Gracias a Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Romanos 14:13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos a su hermano. Siempre tratémonos bien, tratémonos en amor y compartamos todas las cosas. Miren, la epidemia del coronavirus ha representado, además de todo lo que implica desde el punto de vista de la salud, grandes retos para todas las naciones del mundo y en especial para la nación dominicana. Todo esto de cara a lo que todos aspiramos, que es un retorno a niveles más o menos parecidos a la normalidad que vivíamos antes de la pandemia. El primer gran reto, el primero, el más importante, digamos, es el enfrentamiento a todo lo que tiene que ver con los efectos de salud, de sanidad, y evitar muertes y evitar contagios. Para esto se está desarrollando a nivel del mundo y de nuestro país de manera muy especial todo este proceso de vacunación. ¿Qué buscamos con ese proceso de vacunación? Que lo más rápidamente posible la mayor cantidad de la población esté vacunada y haya una especie de, digamos, inmunización colectiva, que ya algunos países están hablando de que casi lo están logrando, como el caso del Reino Unido, donde ya se habla prácticamente de casi la mayor parte de la población vacunada y por tanto una especie de inmunización colectiva. Ese es, digamos, el reto en términos de salud, evitar que el virus se siga propagando, evitar las muertes y tratar de que la mayor cantidad de pobladores del mundo estén vacunados, y ese mismo reto lo estamos nosotros asumiendo de la manera en que se está haciendo. El segundo gran reto es el económico, que yo siempre he dicho, las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus pueden ser tan o más dolorosas y peligrosas que las de salud. ¿Por qué? Porque aunque en el mundo, qué sé yo, hay una gran cantidad de muertos, en nuestro país hay alrededor de 3,000 y pico, si no hay políticas efectivas en términos de economía, de políticas públicas, eso podría provocar que la cantidad de desplazados, afectados y hasta víctimas mortales puedan ser mayor por el hambre, por la miseria, por la desnutrición, por el desempleo, por una serie de elementos que trae como corolario, como consecuencia, el problema del efecto económico. El tercer gran reto es el de la educación. Esta pandemia ha cambiado las características y los elementos fundamentales del proceso educativo. Lo primero es que cerró las escuelas del mundo entero por un tiempo, cerrada completamente, absolutamente, cerrada. En principio no había como forma de ver cómo no se difundía en las escuelas lo que tiene que ver con el virus. Luego se dijo, bueno, no se puede perder la educación, no se puede perder el año escolar. En el caso de República Dominicana, rápidamente el ministro de Educación, que es una persona, el ministro Fulcar, especialista porque es doctor en educación, conoce, maneja, sabe que había una tendencia mundial de ir combinando los procesos educativos con lo presencial, lo virtual, la enseñanza normal tradicional con la enseñanza a través de medios digitales, y entonces hubo un reto especial de empezar a desarrollar de manera efectiva esta educación a distancia, esta educación virtual. Se empleó a fondo y evidentemente logró el Ministerio de Educación, después de muchos retos que tuvo que asumir, que a final del año pasado, en noviembre, se iniciara este proceso y empezáramos a dar clases nuevamente y aprovechar a que no se perdiera el año escolar. Este otro reto implicaba entonces, en la medida en que iba bajando lo que son los resultados duros de la pandemia, en esa misma medida, una especie de verdad, de relación inversa, proporcionalmente hablando, ir entonces volviendo a la clase presencial. Y ahí ha habido otro debate interesante. Porque ha habido un debate interesante en un primer momento, mucha gente que tenía temor de que, bueno, la clase presencial puede ser un foco, etcétera, etcétera, y los que, como el ministro, y yo comparto esa inquietud de él y de los especialistas en educación, que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es simple y sencillamente darle conocimiento científico a los estudiantes, que hay otro elemento tan importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje como darle el conocimiento, que es
prepararlo desde el punto de vista de cómo se van a usar esos conocimientos, la socialización, el ser buenos ciudadanos, el tener otros elementos que no sea solamente conocimiento, porque la educación no es solamente aprender mucho, sino saber cómo se va a aplicar esa educación. Entonces, en esta combinación, el ministro ha hecho un gran esfuerzo, y en eso los organismos internacionales lo han respaldado, de iniciar la presencialidad lo más rápidamente posible, lógicamente guardando todas las normas de seguridad, pero entendiendo, y sobre todo en el caso de preprimaria y primaria, o sea, nuestros niños de 0 años hasta, digamos, 8, 10 años, tienen un elemento especial, y es que si no se socializan, pueden perder elementos muy importantes para su formación como seres humanos. Entonces, ese elemento es esencial, es fundamental. Por eso ustedes ven el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación, respaldado por los organismos internacionales, para rápidamente ir preparando la clase presencial. Lógicamente, no se logrará de aquí a julio completamente, pero sí se está haciendo todo ese esfuerzo para que el año próximo la presencialidad sea lo mayor posible, sea la garantía fundamental de que esos efectos, digamos, psicológicos y de otros aspectos que se le están dando, sobre todo a nuestros niños y niñas de preprimaria y primaria, puedan ser eliminados o por lo menos llevados a su mínima expresión. ¿Qué ha dicho el Banco Mundial sobre esto? O sea, el ministro Fulcar, quienes le acompañan ahí, Educa y varios organismos de República Dominicana han sido firmes en eso. Creo que lo han hecho de manera correcta, en el sentido de que la virtualidad no va a sustituir la clase presencial, ni puede sustituir, por varias razones. ¿Qué ha dicho el Banco Mundial? Un documento que emiten el día de ayer, evaluando lo que es precisamente la situación de la educación en América Latina, el doctor Guy Gropelo, la doctora Emanuela Grip Copelo del Banco Mundial para América Latina, emite un informe regional llamado Actuemos para proteger el capital humano de nuestros niños, costo y respuesta ante el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sector educativo de América Latina. ¿Qué dice ese estudio del Banco Mundial? Oigan esto, qué interesante. Dice, lo primero es que no es posible que la educación a distancia reemplace la educación presencial, que tiene que haber una combinación entre ambas, y que esta situación ha sido un momento importante para lograrlo. Dice que todo lo que tiene que ver con tecnologías de información y comunicación no puede reemplazarlo en países como el nuestro, porque todavía nosotros tenemos rezago en muchas cosas. Básicamente dice, sobre todo en los sectores que tienen que ver con marginalidad mayor desde el punto de vista geográfico. No hay tanta potencialidad desde el punto de vista de las redes, dice el Banco Mundial, para lograr efectividad en la conectividad y por vía de consecuencia que puedan tener nuestros alumnos ese elemento de apoyo. Pero plantea 3 elementos que yo creo que son sumamente importantes. Dice que hay 3 problemas importantísimos que influyen para que sea, en el caso de América Latina, rápidamente volver a la presencialidad. Dice, la primera, la participación y el interés de los estudiantes es muy difícil de alcanzar y mantenerlo a través de la vía virtual. Es decir, si no hay alguien que le está dando esa orientación y siguiéndolo, resulta muy difícil. Lo segundo que dice el Banco Mundial es que a los maestros les ha costado mantener el apoyo y el monitoreo de los estudiantes, incluso aunque haya una buena participación. Es decir, otro elemento que dice que ha sido un obstáculo muy difícil para América Latina es que los propios maestros, José, por favor, cierra tu micrófono. El otro elemento es que los maestros, a pesar de tener incluso una cantidad de estudiantes importante de manera virtual, dándole la clase, le ha sido muy difícil para ellos, porque lógicamente es una novedad y hay que también darle una preparación alrededor de eso. Y finalmente, dice que la educación a distancia, vía virtual, no da grandes garantías de calidad para aprender. Da conocimiento, pero no da grandes garantías de enseñanza para aprender, sobre todo en los sectores de preprimaria y primaria. Entonces, esos 3 elementos, unidos a la situación que tiene que ver con todavía la conectividad, sobre todo en sectores rurales, dicen ellos que es una gran limitante. Y por eso plantea el Banco Mundial que hay que hacer un esfuerzo de la presencialidad, al mismo tiempo que se fortalece todo lo que tiene que ver con una pregunta, Eury, ¿cuáles son los fundamentos de ellos para decir eso? Toda la investigación que hacen. Búscalo. ¿Cuál es la investigación? Búscalo. Se llama
es un informe que da el Banco Mundial que acaba de salir. Dime cómo se llama, que lo voy a estudiar para el lunes. Dime. Ok, se llama Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Costos y respuestas ante el impacto de la pandemia en el sector educativo. Busca el nombre de Emanuela Di Gropello. Emanuela Di Gropello, que es la que lo presenta a nombre del Banco Mundial para América Latina. Entonces, Di Gropello, exacto. Búscalo ahí. Entonces, bueno, esa mujer está hablando mucho disparate ahí. Bueno, pero está bien, búscalo. Yo comparto todo lo que ella dice. ¿Cuál es el título de la cosa esa? Se llama Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. No, ya yo lo analicé, está hablando mentira. ¿Cómo que está hablando mentira? ¿Por qué está hablando mentira? Porque no tiene fundamento lo que ella dice. Pero hermano, tú lo vas a estudiar para el lunes y ya tú determinaste que no, lo que ella dice, porque lo otro ya yo lo estudié. Deja lo que ella dice, perdón, sigo con ya tú lo estudiaste. Oye, estudiar es permanente, José. Espérate. Tú lo estudiaste, di que ya yo lo estudié. Eso es un error. Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Costos y respuestas ante el impacto de la pandemia. Entonces, miren, ese estudio que fue realizado, ¿verdad?, en toda América Latina, dice que la falta de motivación para los estudiantes realizados desde su casa, la falta de motivación aumentó de un 46% a un 54%, según la investigación que ellos hacen. Y que, dice, en el caso de niños y adolescentes, los más vulnerables, reciben menos apoyos de la familia por la situación. Los más vulnerables son los que, ¿verdad?, la papá y la mamá no pueden estar en la casa. Reciben menos apoyo que los otros niños y que eso afecta más su rendimiento, por lo cual esta situación afecta más a los sectores más vulnerables. Y dice que a julio del 2020, julio de verdad, en medio de la pandemia, el 40% de los estudiantes de la zona fronteriza de la República Dominicana no tenían acceso a educación a distancia por problemas en cada una de esas regiones del asunto de la conexión. Es decir, esa es la realidad. Eso en el caso específico de América Latina, pero dan los casos de varios países de América Latina. Entonces, por eso es que el Banco Mundial, los organismos internacionales y el Ministerio de Educación está haciendo este esfuerzo que todos compartimos para que precisamente haya un retorno a la presencialidad. Muestran un cuadro elaborado por la UNESCO, que es donde habla, ¿verdad?, del total de niños y niñas que más clases perdieron en los diversos renglones y en los diversos países, y América Latina es uno de los países donde más clases se ha perdido fruto de esta nueva realidad. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo para recuperarlo lo más pronto posible. Este estudio del Banco Mundial es consecuente con lo que ellos han estado planteando y con lo que se ha estado discutiendo, de que los gobiernos, y plantean también sugerencias, deben primero garantizar que en todas las escuelas haya lo más fuerte posible una conexión, que estén en condiciones de que los niños puedan asistir presencialmente para su proceso de socialización, pero garantizando todas las medidas de seguridad, y que lógicamente eso va a implicar un incremento de los presupuestos en el área educativa en toda América Latina, y que ese es un reto de los gobiernos ante la situación fiscal que tienen, pero que se debe hacer un esfuerzo en ese sentido. Yo comparto estas inquietudes que plantea el Banco Mundial a propósito de este nuevo reto que tenemos con la educación en una nueva orientación. Y otro yo estoy seguro que esa señora, que ¿cómo se llama? Emanuela Di Gropello. Yo estoy seguro que esa señora tiene más de 60 años de edad. Bueno, ¿Y qué importa que tenga más de 60 o 70? Que no se quiere desprender de lo que aprendió. No, ¿Y qué importa que tenga 70? José, tú eres que crees que aprendió. Ya tú dices que ya eso tú lo estudiaste. Ella no tiene idea de lo que está planteando. José, fue el Banco Mundial. Entonces Chomsky es un viejo. Chomsky es un viejo. Bernie Sanders es un viejo. No, porque Chomsky, eso igual que el que escribió el libro Indignado Bosch, que generó los acampados de sol. Si tú desaprendes, tú te mantienes actualizado. Pero si tú te aferras a lo que te dio éxito, tú no cambias. Bueno. Pero es que tú estás aferrado, José. Cuando tú dices eso ya yo no me aferro a nada. Yo todos los días dejo ideas y cojo nuevas. Vamos a que Eury concluya, que tenemos a Ramón Carmona que tiene... Concluye entonces, mire. Oye, concluye, estúdialo y después dale una respuesta. Okay. Otro organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional, da otra información que en este caso
La del Banco Mundial es muy aleccionadora, pero la del Fondo Monetario es un poco preocupante. Dice el Fondo Monetario que las economías del Caribe, donde está incluida la República Dominicana, serán las últimas en recuperarse, en lograr la recuperación económica. Y dice que el proceso de recuperación de las economías caribeñas va a llevarse hasta el 2024. ¿Por qué plantea eso? Dice el Fondo Monetario Internacional que hay una serie de elementos que tienen que ver con esta situación, sobre todo, oigan bien, por eso ustedes ven el esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano con el turismo, por el turismo. Dice el Fondo Monetario Internacional, las economías de América, de Centroamérica sobre todo, del área del Caribe, su fortaleza es el turismo. Pero el turismo está en una situación muy especial y no va a tener una recuperación completa, dice el Banco Mundial, de acuerdo a investigaciones y estudios que hace, hasta el 2024. O sea, iremos en escala, en función, en la medida en que se vaya enfrentando todos los efectos del COVID y todo lo que implica en términos económicos globales. Pero para el turismo, dicen ellos, dice el Banco Mundial, la recuperación va a llevarse hasta, en el plano del turismo, hasta el 2024. Claro, dice que hay economía, y ahí mencionan el caso de la República Dominicana, que tienen estimaciones importantes de crecimiento, la mencionan de manera específica. Dice que en el caso de América Latina hay un país como República Dominicana y Panamá que tienen perspectiva de crecimiento rápido de 4.6 a 5.6 para el 2021. Pero, dice el Fondo Monetario Internacional, esto de alguna manera implica que ese crecimiento podrá estar en otras áreas de la economía, pero el turismo todavía tiene un gran reto que afrontar y que no depende directamente ni de los gobiernos ni de la política que apliquen, sino de cómo evolucione la situación mundial de enfrentamiento a esta pandemia. Es decir, lamentablemente, ¿verdad? Es una evaluación que de alguna manera nos preocupa, pero justifica lo que está haciendo el gobierno en términos de turismo. Es decir, como el turismo es uno de los que más duramente ha sido afectado por esta situación, hay que tomar las medidas más rápidas para garantizar que República Dominicana por lo menos retorne, si no a como era antes del 2019, logre superar la mayor cantidad de obstáculos y el turismo vuelva a ser uno de los soportes importantes de la economía dominicana. Tenemos a Ramón Carmona,